Te doy 100 millones si me pruebas que Dios existe. El millonario se rió, pero Jesús aceptó el desafío. En una oficina del piso 45, un hombre estaba a punto de apostar contra Dios y perder todo lo que creía saber sobre la vida. El sol de febrero se filtraba a través de los enormes ventanales de cristal del edificio corporativo más imponente de Torreón, Coahuila. En la sala de juntas del piso 45, Leónidas Arriaga observaba la ciudad desde las alturas como un emperador moderno contemplando su reino. A sus 62 años, este magnate de la industria minera había acumulado una fortuna de más de 2.000 millones de pesos, pero también una arrogancia que superaba incluso sus números bancarios. Señores, hemos cerrado otro trimestre récord, anunció Leónidas a sus ejecutivos, golpeando la mesa de caoba italiana con sus nudillos cargados de anillos de oro. 15% de crecimiento en las operaciones de Zacatecas, 22% en las de Durango. ¿Saben qué significa esto? Los 12 ejecutivos presentes asintieron con sonrisas nerviosas. Conocían bien el temperamento volátil de su jefe, especialmente cuando se sentía invencible. Significa que no necesitamos la suerte, no necesitamos milagros y definitivamente no necesitamos a ningún dios imaginario bendiciendo nuestros negocios, continuó Leónidas, abriendo los brazos hacia las pantallas LED que mostraban gráficas ascendentes. Todo lo que ven aquí es producto de la inteligencia humana, del trabajo duro y de decisiones inteligentes, nada más. La asistente personal de Leónidas, Patricia Montoya, de 28 años, entró discretamente a la sala. Disculpe, señor Arriaga, pero hay un hombre que insiste en verlo. Dice que viene por el tema de la fundación benéfica que cancelamos el mes pasado. ¿Cuántas veces tengo que decir que no hay dinero para caridades?, rugió Leónidas. Esa gente necesita trabajar, no limosnas, que se largue. Señor, él dice que no viene a pedir dinero. Patricia dudó un momento. Dice que viene a hablar sobre Dios. La carcajada de Leónidas resonó por toda la sala como un trueno. Sus ejecutivos lo acompañaron con risas incómodas, sin atreverse a quedarse callados. ¿Dios? ¿En serio? Leónidas se secó las lágrimas de risa. Hace años que no escuchaba algo tan divertido. Patricia, que pase ese predicador. Quiero divertirme un rato antes del almuerzo. 3 minutos después, entró un hombre de aproximadamente 35 años, vestido con pantalón de mezclilla desgastado, camisa blanca sencilla y zapatos de piel gastados por el uso. Su cabello castaño estaba ligeramente despeinado por el viento y sus ojos café transmitían una serenidad que contrastaba dramáticamente con la agresividad del ambiente corporativo. No traía portafolio, no traía documentos, solo sus manos callosas y una expresión de paz infinita. «Buenos días», dijo el visitante con voz suave pero firme. «Mi nombre es Emanuel Mendoza. Vengo de Nazaret, un pueblo pequeño cerca de Parras de la Fuente». «¿Nazaret?» Leónidas soltó otra carcajada. «Qué conveniente. ¿Y supongo que tu papá es carpintero también?» Emanuel no respondió al sarcasmo, simplemente mantuvo su mirada serena fija en los ojos del millonario. «Escúchame bien, Emanuel de Nazaret». Leónidas se puso de pie y caminó alrededor de la mesa como un depredador acechando a su presa. «Yo he construido este imperio con mis propias manos. He movido montañas literalmente. He extraído metales preciosos de las entrañas de la tierra. He creado empleos para miles de familias. ¿Y sabes qué? Nunca, ni una sola vez, necesité la ayuda de tu Dios imaginario». Los ejecutivos observaban la escena con fascinación morbosa, como espectadores en un coliseo romano esperando ver sangre. «Si ese Dios tuyo es tan poderoso», continuó Leónidas, regresando a su silla y reclinándose hacia atrás con arrogancia suprema. «Aquí tienes una oportunidad dorada para demostrarlo. Te propongo un trato, Emanuel de Nazaret.
El ambiente se volvió tan tenso que el zumbido del aire acondicionado parecía ensordecedor. «Te doy exactamente una semana». Leónidas extendió su dedo índice hacia Emanuel. 7 días para que me pruebes de manera tangible e irrefutable que tu Dios existe. Si lo logras, te doy 100 millones de pesos en efectivo aquí mismo, firmando el cheque frente a todos estos testigos. Un murmullo de shock recorrió la sala. Patricia dejó caer su libreta. El licenciado Hernández, director financiero, casi se atraganta con su café. ¿Y si no puedes probarlo? Leónidas sonrió con malicia. Entonces tú y todos los charlatanes religiosos de esta ciudad se comprometen a nunca más mencionar a Dios en público. Nada de iglesias, nada de misas, nada de predicaciones callejeras. ¿Trato hecho? Emanuel Mendoza lo miró durante largos segundos que parecieron eternos. Luego, con la misma serenidad con la que había entrado, asintió lentamente. «Acepto», dijo simplemente. El silencio que siguió fue sepulcral. Leónidas había esperado súplicas, excusas, tal vez una retirada cobarde, pero no esto. No esta aceptación tranquila y determinada. «Perfecto». Leónidas recuperó su compostura. «Tienes hasta el próximo martes a las 12:00 p.m., aquí mismo en esta sala, frente a estos mismos testigos. Que comience el show». Emanuel se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. «Señor Arriaga», dijo con una sonrisa apenas perceptible, «prepare el cheque». Y salió de la sala dejando a 13 hombres poderosos completamente mudos, sin imaginar que acababan de presenciar el momento en que el cielo aceptó un desafío terrenal. ¿Crees que Emanuel podrá demostrar la existencia de Dios en solo 7 días? ¿O será Leónidas quien tenga la última palabra en este desafío imposible? Si esta historia te emocionó, dale like a este video, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo y déjanos en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo nos motiva a seguir contando historias que tocan el corazón. Las horas posteriores al encuentro en la sala de juntas pasaron como un torbellino de incredulidad y especulación. Leónidas Arriaga no podía concentrarse en los reportes financieros que tenía sobre su escritorio de roble alemán. Una y otra vez, la imagen de Emanuel Mendoza regresaba a su mente como un eco persistente. «¿Y prepare el cheque?», murmuró Leónidas para sí mismo, girando su silla hacia los ventanales que daban vista a la ciudad. ¿Quién se cree que es ese tipo? A las 4:30 de la tarde, Patricia entró a su oficina privada con una expresión preocupada. «Señor Arriaga, ¿está seguro de lo que hizo esta mañana? He estado investigando sobre Emanuel Mendoza y no encuentro absolutamente nada sobre él. Ni en redes sociales, ni en registros públicos, ni en bases de datos de iglesias locales». Leónidas levantó la vista de sus documentos con irritación. «¿Y eso qué significa? Probablemente es un charlatán que ni siquiera tiene papeles en regla. Mejor para mí. Será más fácil demostrar que es un farsante». «No, señor, eso es lo extraño». Patricia se acercó al escritorio. «Llamé al municipio de Parras de la Fuente preguntando por el pueblo de Nazaret. Señor Arriaga, ese pueblo no aparece en ningún mapa oficial». Un escalofrío inexplicable recorrió la espalda del millonario, pero su orgullo no le permitió mostrar inquietud. «Patricia, deje de buscar fantasmas donde no los hay. Ese hombre es un estafador común y corriente. En 7 días se va a esfumar como el humo y nosotros seguiremos adelante con nuestros negocios». Mientras tanto, en los barrios marginados de Torreón, algo extraordinario estaba comenzando a suceder. Emanuel Mendoza había sido visto caminando por las calles de la colonia Francisco Villa, uno de los sectores más pobres de la ciudad. No predicaba en las esquinas ni repartía folletos religiosos. Simplemente caminaba, observaba y ocasionalmente se detenía a conversar con los habitantes.
en la casa de doña Esperanza Rodríguez, de 67 años, quien llevaba 3 meses sin poder pagar sus medicamentos para la diabetes, Emanuel había aparecido esa tarde. «Buenos días, señora Esperanza», le había dicho, como si la conociera de toda la vida. «¿Cómo sabe mi nombre, joven?», había preguntado ella, sorprendida, desde la puerta de su humilde casa de bloc. «Los nombres de las personas bondadosas siempre se recuerdan», había respondido Emanuel con una sonrisa. «¿Puedo pasar? Me gustaría platicar con usted». Durante 2 horas, Emanuel había escuchado las penas de doña Esperanza. Le había hablado sobre su esposo fallecido, sobre sus 5 hijos que trabajaban en Estados Unidos y ya casi no la visitaban, sobre su nieta Marisol, que estaba enferma en el Hospital General sin dinero para los estudios médicos. «¿Sabe qué, doña Esperanza?», había dicho Emanuel antes de marcharse. «Mañana van a pasar cosas buenas. Mantenga la fe». Al día siguiente, martes, doña Esperanza recibió una llamada que cambiaría su vida. Su hijo Roberto, el mayor, había ganado la lotería en Texas, $50,000. Lo primero que hizo fue transferir dinero para los medicamentos de su madre y los estudios de su hija Marisol. Casos similares comenzaron a reportarse por toda la ciudad. Emanuel visitaba a familias humildes, escuchaba sus problemas sin ofrecer soluciones inmediatas. Pero al día siguiente, inexplicablemente, sus situaciones mejoraban de manera extraordinaria. Juan Carlos Peña, mecánico de 34 años que había perdido su trabajo 6 meses atrás, recibió una oferta laboral en una empresa minera subsidiaria de Arriaga Industries con un salario del doble de lo que ganaba antes. María del Carmen Soto, madre soltera con 3 hijos, encontró un sobre con 15,000 pesos en efectivo debajo de su puerta, sin remitente, exactamente la cantidad que necesitaba para el enganche de una casa en un programa gubernamental. Los rumores comenzaron a circular como pólvora por los barrios populares de Torreón. La gente hablaba de el hombre de los milagros, aunque Emanuel jamás había pronunciado esa palabra. El jueves por la mañana, Leónidas recibió la visita inesperada de su hermana menor, Carmen Arriaga de Valdés, de 58 años. Carmen era todo lo opuesto a su hermano, humilde, religiosa y dedicada a obras de caridad. «Leónidas, necesito hablar contigo sobre lo que está pasando en la ciudad». Carmen entró a la oficina sin ser anunciada, privilegio que solo ella tenía. «Si vienes a hablarme de ese tipo que anda haciendo trucos de ilusionismo en los barrios pobres, no pierdes tu tiempo». Leónidas ni siquiera levantó la vista de sus documentos. «No son trucos, hermano. Ayer estuve en la colonia Francisco Villa visitando a las familias que ayudamos en la iglesia. Las cosas que están pasando no tienen explicación lógica. Todo tiene explicación lógica, Carmen. Ese charlatán probablemente tiene cómplices pagando deudas y regalando dinero para hacer su teatro. Es la estafa más vieja del mundo». Carmen se acercó al escritorio y puso sus manos sobre los documentos, obligando a su hermano a mirarla. «Leónidas, ¿y si te equivocas? ¿Y si realmente enviaste un desafío a alguien que puede responderte de maneras que ni siquiera puedes imaginar?» Por primera vez en días, Leónidas sintió una punzada de incertidumbre en su pecho, pero su orgullo era más fuerte que cualquier duda. «Carmen, tengo 62 años y he visto de todo en este mundo. Charlatanes, estafadores, ilusionistas, políticos corruptos, empresarios fraudulentos. Todos prometen milagros, todos terminan siendo desenmascarados. Este Emanuel no será diferente». Carmen suspiró profundamente y se dirigió hacia la puerta. «Que Dios te perdone, hermano, porque no sabes lo que estás haciendo». Esa noche, Leónidas no pudo dormir. Desde su penthouse, en la torre residencial más exclusiva de Torreón, observaba las luces de la ciudad, preguntándose por primera vez en décadas si había algo en el universo más poderoso que su dinero y su influencia. Solo faltaban 5 días para el plazo, y Emanuel Mendoza aún no había dado señales de vida en su oficina. Pero en las calles de Torreón,
Los milagros continuaban multiplicándose como ondas en un estanque, acercándose cada vez más al epicentro de la soberbia de un hombre que estaba a punto de descubrir que había desafiado al mismísimo cielo. El viernes amaneció nublado en Torreón, como si el cielo mismo estuviera preparando algo extraordinario. En la torre corporativa Arriaga, el ambiente era tenso. Los ejecutivos caminaban por los pasillos con expresiones nerviosas, intercambiando rumores sobre los extraños acontecimientos que ocurrían en la ciudad. Roberto Hernández, director financiero de 45 años, entró precipitadamente a la oficina de Leónidas a las 8:15 a.m. «Señor Arriaga, necesita ver esto», dijo extendiendo su tablet con manos temblorosas. En la pantalla se reproducía un video grabado con celular la noche anterior. Emanuel Mendoza estaba en el Hospital General de Torreón, en el área de pediatría, rodeado de padres de familia desesperados. «¿Qué está haciendo ahí?», gruñó Leónidas, ajustando sus lentes de lectura. «Mire lo que sigue», susurró Roberto. En el video se veía a Emanuel acercándose a una mujer que lloraba desconsoladamente. Era Rosario Delgado, de 29 años, madre de la pequeña Ángela, una niña de 6 años que había ingresado 3 días antes con leucemia en estado avanzado. «Señora, su hija va a estar bien», se escuchaba la voz tranquila de Emanuel en la grabación. «No, señor, los doctores dicen que ya no hay nada que hacer, solo nos queda esperar el milagro que nunca llega», sollozó Rosario. Emanuel había tomado las manos de la madre entre las suyas y había cerrado los ojos durante unos segundos. No había pronunciado oraciones audibles, no había hecho gestos espectaculares. Solo había permanecido en silencio, transmitiendo una paz inexplicable. «El video se hizo viral en las redes locales», explicó Roberto. «Pero señor, lo que pasó después es lo que realmente nos debe preocupar». Leónidas apretó los puños. «¿Qué pasó?» Esta madrugada, a las 3:30 a.m., los médicos del turno nocturno encontraron a la niña Ángela completamente curada. Los exámenes de sangre muestran que no hay ni rastro de leucemia en su organismo. Los doctores están desconcertados. Hablan de una remisión espontánea que médicamente es imposible». El rostro de Leónidas se endureció como granito. «Las remisiones espontáneas existen, Roberto. Son raras, pero están documentadas en la literatura médica. No me vengas con supersticiones. Señor Arriaga, eso no es todo». Roberto tragó saliva nerviosamente. «Nuestras acciones en la bolsa mexicana han subido 12% en 2 días sin explicación aparente. Los analistas están desconcertados porque no hemos hecho ningún anuncio significativo». Antes de que Leónidas pudiera responder, Patricia irrumpió en la oficina. «Señor, tiene que bajar al lobby inmediatamente. Hay más de 200 personas reunidas allá. Manifestantes, sindicatos, llama a seguridad», ordenó Leónidas. «No, señor, no son manifestantes. Son trabajadores de nuestras minas, empleados de empresas locales, amas de casa, estudiantes. Están pidiendo verlo. Dicen que quieren agradecerle algo». Confundido y molesto, Leónidas bajó al lobby acompañado de su equipo de seguridad. Lo que vio lo dejó sin palabras. Una multitud ordenada y silenciosa llenaba el lobby de mármol blanco. Hombres con cascos de minería, mujeres con mandiles de cocina, jóvenes con uniformes escolares, ancianos apoyados en bastones. Todos lo miraban con respeto, pero también con algo que Leónidas nunca había visto dirigido hacia él: gratitud genuina. Un hombre de unos 40 años, con overol sucio y botas de trabajo, se adelantó del grupo. «Señor Arriaga, mi nombre es Miguel Contreras. Trabajo en su mina de Fresnillo desde hace 15 años. Leónidas asintió impaciente. «¿Qué quieren?» «Señor, ayer por la tarde, un hombre llamado Emanuel Mendoza visitó nuestros hogares. No nos pidió nada, solo habló con nuestras familias sobre nuestros problemas.
Esta mañana cada uno de nosotros recibió un bono extraordinario de 25,000 pesos depositado en nuestras cuentas, firmado por usted. El cerebro de Leónidas se paralizó. ¿Qué? Yo no autoricé ningún bono. Roberto se acercó a su oído. Señor, acabo de verificar con contabilidad. Efectivamente, se giraron 237 bonos de 25,000 pesos cada uno. La orden está firmada digitalmente con su código de autorización personal. Eso es imposible. Solo yo conozco ese código. Revisen los sistemas. Alguien hackeó nuestras cuentas. Pero en el fondo de su corazón, Leónidas sabía que ningún hacker podría haber tenido acceso a información que él jamás había escrito ni compartido con nadie. Una mujer anciana se abrió paso entre la multitud. Era doña Esperanza Rodríguez. Señora Arriaga, quiero darle las gracias. Ese joven Emanuel nos dijo que usted era un hombre bueno en el fondo, que solo necesitaba recordar que la bendición más grande es poder bendecir a otros. Las palabras de la anciana resonaron en el lobby como campanas de iglesia. Leónidas sintió que algo dentro de su pecho se agitaba, una sensación que no experimentaba desde su infancia. Yo no hice nada especial, murmuró, para sorpresa de todos los presentes. Claro que sí, sonrió doña Esperanza. Emanuel nos contó que usted le dio una oportunidad para demostrar que Dios existe. Nos dijo que un hombre valiente como usted merece que su pueblo lo apoye en estos momentos importantes. Leónidas regresó a su oficina completamente confundido. Por primera vez en décadas, se sirvió un whisky antes del mediodía. Mientras observaba el líquido dorado girando en su vaso de cristal, no podía quitarse de la mente la imagen de Emanuel Mendoza. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Cómo había logrado acceder a sus sistemas bancarios más seguros? ¿Cómo había predicho con exactitud quiénes necesitaban ayuda y cuánto dinero necesitaban? Esa tarde, Leónidas hizo algo que no hacía desde hacía 30 años. Canceló todas sus citas y manejó personalmente hasta la colonia Francisco Villa. Quería ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo en las calles donde Emanuel había estado caminando. Lo que encontró lo perturbó más que cualquier reporte financiero en crisis. En lugar de los barrios deprimidos que recordaba, vio comunidades transformadas, casas recién pintadas, niños jugando en parques limpios, adultos trabajando en huertos comunitarios que no existían una semana antes, y en cada esquina, en cada conversación que escuchaba, el nombre de Emanuel Mendoza se mencionaba con una reverencia que nadie jamás había mostrado hacia Leónidas Arriaga, a pesar de todos sus millones. Solo faltaban 4 días para el plazo del desafío, y por primera vez en su vida, Leónidas Arriaga comenzaba a temer que pudiera perder una apuesta. El sábado llegó con un silencio inquietante que parecía envolver toda la ciudad de Torreón como un manto invisible. Leónidas Arriaga había pasado la noche en vela, caminando por su penthouse de 500 metros cuadrados, deteniéndose una y otra vez frente a los ventanales que daban vista panorámica a la ciudad que consideraba su reino. A las 6:00 a.m., cuando el sol apenas comenzaba a pintar el horizonte de colores dorados, recibió una llamada que lo heló hasta los huesos. ¿Señor Arriaga? La voz al otro lado del teléfono temblaba de emoción. Era el doctor Fernando Castillo, director médico del Hospital General. ¿Qué pasa, doctor? ¿Por qué me llama tan temprano? Señor, necesito informarle algo extraordinario. Anoche, Emanuel Mendoza estuvo en nuestro hospital nuevamente. Esta vez visitó el área de cuidados intensivos. Leónidas se tensó. ¿Y, señor Arriaga? En las últimas 12 horas hemos registrado 7 casos de recuperación completa en pacientes que estaban desahuciados. Un infarto masivo que se revirtió completamente. Un cáncer de páncreas en etapa terminal que desapareció. Una cirrosis hepática que se curó sin explicación médica. El teléfono casi se resbaló de las manos sudorosas de Leónidas. Doctor, eso es imposible. Los médicos se han equivocado en los diagnósticos.
Señor, he revisado personalmente todos los expedientes. Tengo 30 años de experiencia médica y nunca había visto algo así. Los estudios previos están ahí, documentados con imágenes, análisis de laboratorio, biopsias, y los estudios actuales muestran que esas enfermedades simplemente desaparecieron. Después de colgar, Leónidas se dirigió a su estudio privado, una habitación forrada de libros de economía, filosofía y ciencia que había coleccionado durante décadas. Tomó un volumen sobre probabilidades matemáticas, tratando de encontrar una explicación racional para lo que estaba ocurriendo. «Coincidencias», murmuró para sí mismo. «Todos son coincidencias elaboradas». Pero mientras hojeaba las páginas, una pregunta martilleaba su mente. ¿Cuáles eran las probabilidades de que tantas coincidencias favorables ocurrieran exactamente después de los encuentros con Emanuel Mendoza? A las 10:30 a.m., su hermana Carmen llegó sin avisar, acompañada del padre Sebastián Torres, párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón. «Leónidas, necesitamos hablar», dijo Carmen con seriedad. «Si vienen a predicarme, pierden su tiempo. Aún quedan 3 días para que ese charlatán demuestre algo real». El padre Sebastián, un hombre de 55 años, con canas prematuras y ojos llenos de sabiduría, se acercó al escritorio. «Señor Arriaga, yo llevo 25 años como sacerdote en esta ciudad. He visto charlatanes, he visto falsos profetas, he visto gente que usa la fe para manipular a otros». Leónidas lo miró con interés. «¿Y? Emanuel Mendoza no encaja en ninguna de esas categorías. No predica, no pide dinero, no busca seguidores. Solo está presente donde la gente sufre, y después de su presencia, el sufrimiento se convierte en bendición. Padre, usted es un hombre inteligente. ¿Realmente cree que ese tipo está haciendo milagros verdaderos?» El sacerdote guardó silencio durante largos segundos, como si estuviera midiendo cuidadosamente sus palabras. «Señor Arriaga, hay una diferencia entre creer en milagros y reconocer cuando estás en presencia de algo que trasciende la comprensión humana. Lo que está ocurriendo en Torreón no son trucos ni coincidencias. Es algo que los teólogos llamamos una manifestación directa de lo divino». Esa tarde, Leónidas decidió hacer algo que iba contra todos sus principios: investigar personalmente a Emanuel Mendoza. Contrató a Salvador Reyes, el mejor detective privado de la región, un ex policía federal con contactos en todas las agencias gubernamentales. «Salvador, quiero que me traigas todo sobre Emanuel Mendoza. Papeles de nacimiento, registros escolares, antecedentes penales, cuentas bancarias, propiedades, familiares, todo lo que puedas encontrar». «¿En cuánto tiempo, señor Arriaga?» «Tienes 24 horas. Pago el triple de tu tarifa normal». El domingo por la mañana, Salvador Reyes regresó con un expediente completamente vacío. «Señor Arriaga, esto es lo más extraño que me ha tocado investigar en 20 años de carrera». «¿Qué encontraste?» «Nada, literalmente nada. Emanuel Mendoza no existe en ningún registro oficial de México. No tiene acta de nacimiento, no tiene CURP, no tiene RFC, no aparece en ninguna base de datos del gobierno federal, estatal o municipal». Leónidas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo es posible? ¿Es un inmigrante ilegal?» «Eso pensé inicialmente, pero tampoco aparece en registros migratorios de ningún país. Es como si hubiera aparecido de la nada hace una semana». «¿Y el pueblo de Nazaret que mencionó?» «Llamé a todas las autoridades municipales de Coahuila. Ningún pueblo con ese nombre está registrado oficialmente. Pero aquí viene lo más extraño. Hablé con algunos ancianos de la región y varios me aseguran que sus abuelos les contaban historias sobre un lugar llamado Nazaret que existía cerca de Parras a principios del siglo XX, pero que desapareció del mapa después de la Revolución». Leónidas despidió al detective con una generosa propina, pero su mente estaba en caos total. Se encerró en su oficina el resto del domingo, rechazando llamadas y cancelando compromisos.
Mientras observaba la puesta de sol desde su ventana, una pregunta aterradora comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si Emanuel Mendoza realmente fuera quien parecía no ser? ¿Qué pasaría si, por primera vez en su vida, Leónidas Arriaga hubiera desafiado a alguien infinitamente más poderoso que él? Solo faltaban 2 días para el martes y por primera vez en 6 décadas, el hombre más rico de Torreón se sintió completamente pequeño ante la inmensidad de un misterio que su dinero no podía resolver ni su influencia podía controlar. Esa noche, por primera vez desde su infancia, Leónidas Arriaga se arrodilló junto a su cama y murmuró una oración que había olvidado por más de 50 años. Dios mío, si realmente existes, ayúdame a entender lo que está pasando. No sabía que en ese mismo momento Emanuel Mendoza caminaba por las calles de Torreón, sonriendo suavemente mientras contemplaba las estrellas, sabiendo que el corazón de un hombre orgulloso finalmente comenzaba a quebrarse para que la luz pudiera entrar. El lunes amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo estuviera preparando el escenario para lo que sería el día más importante en la vida de Leónidas Arriaga. A las 7 a.m., el millonario estaba ya en su oficina, pero por primera vez en décadas no revisaba reportes financieros ni atendía llamadas de negocios. Simplemente permanecía sentado frente a los ventanales, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. Patricia entró con su café matutino, pero notó algo diferente en su jefe. «Señor Arriaga, ¿se encuentra bien? Parece distinto». «Patricia, mañana es el día del desafío. ¿Has sabido algo de Emanuel Mendoza?» «No, señor, nadie lo ha visto desde el viernes en el hospital, pero...» Patricia dudó un momento. «¿Pero qué?» «Señor, toda la ciudad está hablando de lo que va a pasar mañana. Han llegado periodistas de la Ciudad de México, de Monterrey, incluso de Estados Unidos. Dicen que nunca había habido tanto interés mediático en Torreón». Leónidas cerró los ojos. Lo que había comenzado como una broma privada para humillar a un predicador pueblerino se había convertido en un evento que trascendía las fronteras de México. A las 11:00 a.m. recibió una visita completamente inesperada. Emanuel Mendoza entró a su oficina sin ser anunciado, caminando con la misma serenidad de siempre, pero esta vez llevaba consigo a una niña de aproximadamente 8 años. «Buenos días, señor Arriaga», saludó Emanuel con su habitual tranquilidad. «¿Cómo entraste? ¿Dónde está seguridad?» Leónidas se puso de pie, desconcertado. «La seguridad está en su lugar. Simplemente no me vieron pasar. Quiero presentarle a alguien». Emanuel puso su mano suavemente sobre el hombro de la niña, que tenía cabello castaño rizado y ojos grandes llenos de inocencia. Ella es Marisol Rodríguez, la nieta de doña Esperanza. ¿La recuerda? La señora cuyos medicamentos usted ayudó a pagar indirectamente. Leónidas observó a la niña, sintiendo una extraña sensación en el pecho. «¿Qué quieren?» «Marisol quería conocer al señor que ayudó a salvar su vida», explicó Emanuel. «Hace una semana estaba en el hospital con una enfermedad que los médicos no podían curar. Hoy está completamente sana». La niña se acercó tímidamente al escritorio de Leónidas. «Señor Arriaga, mi abuelita me contó que usted es un hombre muy importante. ¿Es cierto que mañana va a hablar con Dios?» La inocencia de la pregunta golpeó a Leónidas como un rayo. Durante una semana había pensado en el desafío como una batalla intelectual, como un juego de poder, pero en la voz de esta niña escuchaba algo diferente. Esperanza genuina. «Niña, yo no voy a hablar con Dios. Mañana este señor tiene que demostrarme que Dios existe». Marisol lo miró con ojos llenos de sabiduría que no correspondían a su edad. «Señor, ¿cómo puede alguien demostrarle que existe algo que ya está aquí? Es como pedirle al sol que demuestre que da calor». Emanuel sonrió suavemente. «Marisol, el señor Arriaga está pasando por un momento muy difícil. Su corazón está luchando entre lo que su mente le dice
y lo que su alma sabe que es verdad. ¿Su alma está enferma como estaba la mía?, preguntó la niña con genuina preocupación. Por primera vez en décadas, Leónidas sintió que se le quebraba la voz. Niña, yo no sé si tengo alma. Marisol se acercó aún más y, para sorpresa total de Leónidas, tomó su enorme mano entre sus pequeñas manos. Claro que tiene alma, señor. Puedo sentirla. Solo está muy triste porque ha estado sola mucho tiempo. Las lágrimas que Leónidas había reprimido durante 50 años comenzaron a brotar sin control. La conexión inocente de la niña había roto una barrera que todos sus logros empresariales habían construido. Emanuel observó la escena con compasión infinita. Señor Arriaga, mañana no vengo a demostrarle que Dios existe. Vengo a recordarle algo que usted ya sabe en lo más profundo de su corazón. ¿Qué cosa?, murmuró Leónidas, limpiándose las lágrimas con embarazo. Que cada acto de amor que ha presenciado esta semana, cada curación inexplicable, cada bendición que ha llegado a su gente, todo eso ha salido de usted. Leónidas lo miró sin comprender. Señor Arriaga, Dios no necesita demostrar que existe. Lo que necesitaba era que usted redescubriera que Él siempre ha trabajado a través de usted, incluso cuando usted creía que estaba solo. La revelación era como un terremoto en la mente del millonario. ¿Estás diciendo que yo? Estoy diciendo que cuando usted desafió a Dios, no sabía que Dios ya había puesto en su corazón el deseo de bendecir a otros. Los bonos que aparecieron en las cuentas de sus empleados salieron de sus propios recursos. Su alma autorizaba esas transferencias mientras su mente dormía. Emanuel se acercó al escritorio y puso su mano sobre los papeles financieros. Cada milagro que han visto esta semana fue posible porque Dios usó sus recursos, su empresa, su influencia. Usted ha sido instrumento divino sin saberlo. Leónidas se dejó caer en su silla, abrumado. Entonces, ¿tú quién eres? Emanuel sonrió con una calidez que llenó toda la habitación. Soy alguien que vino a recordarle que nunca estuvo solo, que cada éxito que logró fue porque había un propósito divino detrás de él, y que mañana no vamos a demostrar la existencia de Dios, vamos a celebrar su redescubrimiento en su corazón. Marisol soltó la mano de Leónidas y corrió hacia Emanuel. ¿Ya se siente mejor su alma, señor Arriaga? Leónidas miró a la niña, y por primera vez en décadas, sonrió con una felicidad genuina que no dependía de números bancarios ni conquistas empresariales. Sí, pequeña, creo que sí se siente mejor. Emanuel tomó la mano de Marisol y se dirigieron hacia la puerta. Mañana a las 2:00 p.m., señor Arriaga, prepare el cheque, no para mí, sino para las obras de caridad que su corazón ha estado esperando hacer toda la vida. Después de que se fueron, Leónidas permaneció solo en su oficina durante horas, sintiendo como si hubiera nacido de nuevo. Mañana sería el día de la respuesta, pero ya sabía que, independientemente de lo que ocurriera, su vida nunca volvería a ser la misma. En la oscuridad de la noche más importante de su vida, un millonario estaba a punto de descubrir que los milagros más grandes ocurren cuando dejamos de buscarlos y empezamos a vivirlos. La noche del lunes al martes fue la más larga en la vida de Leónidas Arriaga. Después del encuentro con Emanuel y la pequeña Marisol, no había podido concentrarse en nada más. A las 11:00 p.m. despidió a todo su personal y se quedó solo en el edificio corporativo de 45 pisos. Caminaba por los pasillos vacíos de su imperio empresarial, observando con nuevos ojos todo lo que había construido. Los trofeos de reconocimientos empresariales que decoraban las paredes, las fotografías de inauguraciones donde él aparecía cortando listones, los diplomas honoríficos de universidades prestigiosas, todo le parecía ahora tan vacío como ecos en una catedral. A la 1:30 a.m. tomó una decisión que habría sido impensable 48 horas antes.
bajó al sótano del edificio, donde tenía una caja fuerte personal que ni siquiera Patricia conocía. Adentro guardaba documentos que nunca había querido ver, certificados de defunción de sus padres, cartas de amor de su difunta esposa Elena, fotografías de su hijo Rodrigo antes de que se alejaran por completas diferencias de valores. Sus manos temblaron al tocar una carta amarillenta fechada 15 años atrás. Era de su hijo. Papá, no entiendo por qué el dinero es más importante para ti que las personas. Mamá murió esperando que le dedicaras tiempo, no regalos costosos. Yo crecí esperando conversaciones, no cheques para mis gastos. Cuando tengas tiempo para ser mi padre, además de ser millonario, búscame. Tu hijo que te ama a pesar de todo, Rodrigo. Las lágrimas de Leónidas cayeron sobre la tinta descolorida. Su hijo ahora vivía en Canadá, trabajaba como maestro en una escuela rural y llevaba 5 años sin hablarle. A las 3:00 a.m. salió del edificio y manejó hasta el Panteón Municipal. Bajo la lluvia fría de febrero, se arrodilló frente a la tumba de mármol negro donde descansaba Elena Arriaga de Arriaga, su esposa de 30 años, que había muerto esperando que él regresara de un viaje de negocios urgente en Europa. Elena, perdóname, susurró en la oscuridad. Creí que trabajaba para darte una buena vida, pero te di todo, excepto lo único que querías: mi tiempo, mi presencia, mi corazón completo. El viento nocturno parecía llevar su voz hacia algún lugar infinito, donde tal vez ella pudiera escucharlo. Mañana va a pasar algo importante, amor. No sé exactamente qué, pero siento que tú y Rodrigo estarán presentes de alguna manera. De regreso en su penthouse, Leónidas se sentó en el piano de cola que Elena había tocado todos los domingos durante décadas, pero que él nunca había aprendido a apreciar porque siempre estaba revisando reportes financieros durante esos momentos. Sus dedos tocaron torpemente las teclas, tratando de recordar la melodía de Cielito Lindo que Elena cantaba mientras preparaba el desayuno en los primeros años de su matrimonio, cuando aún eran clase media y su amor era más fuerte que su ambición. A las 5:00 a.m. tomó su teléfono e hizo algo que no había hecho en 5 años. Marcó el número de su hijo en Toronto. «Papá, ¿eres tú? ¿Qué hora es allá? ¿Está todo bien?» La voz de Rodrigo sonaba sorprendida y preocupada. «Hijo, sé que es muy tarde o muy temprano, pero necesitaba escuchar tu voz antes de que algo importante ocurra en mi vida. ¿Estás enfermo? ¿Necesitas algo?» «Rodrigo, estoy enfermo, pero no del cuerpo. Estoy enfermo del alma. Y por primera vez en décadas creo que hay esperanza de curación». Del otro lado de la línea hubo un silencio prolongado. «Papá, ¿realmente eres tú? En 50 años nunca te había escuchado hablar de tu alma. Hijo, quiero pedirte perdón. Tú tenías razón. Le dediqué mi vida al dinero y le robé tiempo a las personas que más amaba. Tu madre murió esperando que yo entendiera que ella valía más que cualquier contrato millonario». Rodrigo comenzó a llorar al otro lado del teléfono. «Papá, he esperado esta conversación toda mi vida. ¿Podrías perdonar a un viejo tonto que confundió el éxito con la felicidad? Papá, te perdono desde hace años. Solo estaba esperando que tú te perdonaras a ti mismo». Hablaron hasta las 7:00 a.m., recuperando décadas de conversaciones perdidas, sanando heridas que ambos habían cargado en silencio. Cuando colgaron, Leónidas se sintió más ligero que en toda su vida adulta, pero también se dio cuenta de algo extraordinario. Durante esa conversación de 2 horas, no había pensado ni una sola vez en dinero, en negocios o en el desafío de Emanuel. Por primera vez en décadas, había sido simplemente un padre hablando con su hijo. A las 8:00 a.m., Patricia llegó a la oficina y encontró a su jefe completamente transformado. Leónidas llevaba la misma ropa de la víspera. Tenía ojeras profundas, pero sus ojos brillaban con una luz que ella nunca había visto. «Señora Arriaga, ¿pasó la noche aquí? ¿Se encuentra bien?» «Patricia, estoy mejor de lo que he estado en 30 años.
Necesito que hagas algo muy importante para mí. Lo que necesites, Señor. Quiero que prepares una transferencia de 50 millones de pesos para obras de caridad en Torreón. Hospitales, escuelas, comedores comunitarios, becas estudiantiles. Y quiero que contactes a mi hijo Rodrigo en Toronto. Voy a ofrecerle que regrese a México para dirigir una nueva fundación familiar. Patricia lo miró como si fuera la primera vez que lo viera. ¿Y el desafío de las 12:00 p.m.? Leónidas sonrió con una tranquilidad que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Patricia, el desafío ya se cumplió. Dios me demostró que existe de la manera más perfecta posible. Me devolvió a mi familia, me devolvió mi humanidad y me mostró que Él siempre estuvo trabajando a través de mí, incluso cuando yo no lo sabía. A las 12:00 p.m., 3 horas antes del encuentro, Leónidas Arriaga había hecho las paces con su pasado, había recuperado a su hijo y había tomado la decisión más importante de su vida: usar su fortuna para honrar la memoria de su esposa y el amor de su hijo. El desafío de demostrar la existencia de Dios había terminado antes de comenzar, porque Dios había demostrado su existencia de la única manera que realmente importa, transformando un corazón endurecido en un corazón lleno de amor. Solo faltaban 2 horas para el encuentro, pero Leónidas ya sabía que Emanuel Mendoza había ganado la apuesta desde el momento en que la había aceptado. A las 2:00 p.m. en punto del martes, la sala de juntas del piso 45 de la Torre Corporativa Arriaga estaba completamente llena. Los 12 ejecutivos originales ocupaban sus lugares habituales, pero ahora se habían sumado periodistas nacionales e internacionales, cámaras de televisión, representantes de iglesias locales y autoridades municipales. Carmen Arriaga estaba sentada en primera fila junto al padre Sebastián Torres. En una esquina, doña Esperanza Rodríguez había llegado acompañada de la pequeña Marisol y otras familias que habían sido bendecidas durante la semana del desafío. Leónidas entró a la sala exactamente a las 2:00 p.m., pero su presencia causó murmullos de asombro. El hombre arrogante y endurecido que había lanzado el desafío una semana antes había sido reemplazado por alguien completamente diferente. Llevaba un traje simple de color gris, sin ostentosos relojes ni joyas, y su rostro irradiaba una paz que nadie había visto jamás en él. «Damas y caballeros», comenzó Leónidas con una voz serena que contrastaba dramáticamente con su tono agresivo de la semana anterior. «Hace 7 días, desde esta misma sala, lancé un desafío que creía imposible de cumplir. Le pedí a Emanuel Mendoza que me demostrara la existencia de Dios a cambio de 100 millones de pesos. La sala estaba en completo silencio. Las cámaras grababan cada palabra, cada gesto. Hoy estoy aquí para anunciar que el desafío ha sido cumplido de manera extraordinaria, pero no de la forma que esperaba». Un murmullo recorrió el auditorio. Emanuel Mendoza me demostró la existencia de Dios de la única manera que realmente importa, no con argumentos teológicos ni con manifestaciones sobrenaturales espectaculares, sino transformando mi corazón de piedra en un corazón de carne. Leónidas caminó hasta el centro de la sala, mirando directamente a las cámaras. «Durante esta semana he presenciado milagros reales, pero no fueron trucos de magia ni coincidencias estadísticamente imposibles. Fueron actos de amor puro que brotaron de lugares que yo creía muertos en mi alma». En ese momento, Emanuel Mendoza entró silenciosamente a la sala. No había fanfarrias, no había anuncios dramáticos. Simplemente caminó hasta el frente con la misma serenidad de siempre, pero algo era diferente en él. Una luz suave parecía emanar de su presencia, y todas las personas presentes sintieron una paz inexplicable llenar sus corazones. «Emanuel», dijo Leónidas, y por primera vez en décadas su voz se quebró de emoción genuina.
Durante una semana me has mostrado que Dios no necesita demostrar que existe porque nunca ha dejado de estar presente en cada acto de bondad, en cada momento de compasión, en cada oportunidad de servir a otros. Emanuel sonrió con una calidez que transformó toda la atmósfera de la sala. Señora Arriaga, usted desafió a Dios y Dios respondió de la manera más hermosa posible, mostrándole que Él siempre ha estado trabajando a través de usted, esperando el momento perfecto para que usted lo reconociera. Leónidas se acercó a su escritorio y tomó un cheque ya firmado. Emanuel, aquí tienes los 100 millones de pesos prometidos, pero no como pago por ganar una apuesta, sino como el primer donativo de la Fundación Elena Arriaga, que mi hijo Rodrigo dirigirá cuando regrese de Canadá la próxima semana. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de muchas personas presentes. Doña Esperanza sollozaba de alegría. La pequeña Marisol aplaudía con sus pequeñas manos, y los periodistas capturaban un momento histórico. Emanuel tomó el cheque, pero inmediatamente se dirigió hacia doña Esperanza y se lo entregó. Señora Esperanza, este dinero será administrado por usted y otras madres de familia de los barrios más necesitados de Torreón. Ustedes saben mejor que nadie dónde hace falta el amor de Dios materializado en ayuda concreta. La anciana temblaba al recibir el cheque. Joven Emanuel, ¿pero quién es usted realmente? Durante esta semana hemos visto cosas que solo... Emanuel se acercó a ella y puso suavemente sus manos sobre las de la anciana. Señora Esperanza, soy exactamente quien he dicho que soy desde el principio. Soy Emanuel de Nazaret y he venido a recordarles que el amor de Dios nunca los abandona, especialmente cuando se sienten más solos. En ese momento, algo extraordinario comenzó a suceder. Una luz dorada y suave empezó a emanar de Emanuel, no cegadora ni espectacular, sino cálida y envolvente como un abrazo maternal. Los presentes se dieron cuenta gradualmente de que ya no estaban viendo a un hombre común. Las facciones de Emanuel se transformaban sutilmente, revelando una belleza y una majestuosidad que trascendía lo humano. Leónidas Arriaga, dijo Emanuel, y su voz ahora resonaba con ecos de eternidad. Has buscado la prueba de Dios con tu mente, pero lo has encontrado con tu corazón. Has descubierto que yo nunca estuve ausente de tu vida, sino que estaba esperando el momento en que fueras capaz de amarme a través del servicio a mis hijos más necesitados. Leónidas se arrodilló sin poder controlar sus emociones. Señor, perdóname, he desperdiciado tantos años. Emanuel puso su mano sobre la cabeza del millonario arrepentido. Leónidas, no has desperdiciado nada. Todo lo que has construido, todo lo que has logrado, ha sido parte de mi plan para este momento. Ahora sabes que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en vidas transformadas por el amor. La luz que emanaba de Emanuel se intensificó hasta llenar toda la sala, pero en lugar de cegarlos, les daba una claridad espiritual extraordinaria. Cada persona presente podía sentir el amor incondicional de Dios fluyendo a través de sus corazones. Mis queridos hijos de Torreón, continuó Emanuel dirigiéndose a toda la sala, recuerden siempre que no necesitan desafiar a Dios para que Él se manifieste en sus vidas. Solo necesitan abrir sus corazones al servicio, a la compasión y al amor desinteresado hacia sus hermanos. Emanuel comenzó a caminar hacia la salida, pero la luz que lo rodeaba ya no era completamente física. Su figura empezaba a volverse traslúcida, como si estuviera regresando a una dimensión que trascendía el mundo material. «Emanuel, espera», gritó Marisol corriendo hacia él. El señor se detuvo y se agachó para estar a la altura de la niña. «¿Sí, pequeña? ¿Vas a regresar?» Emanuel sonrió con ternura infinita y besó la frente de la niña. «Pequeña Marisol, yo nunca me voy realmente. Cada vez que alguien ayuda a un hambriento, cada vez que alguien consuela a un triste, cada vez que alguien perdona una ofensa, ahí estoy yo. Búscame en los actos de amor y siempre me encontrarás.
Y con esas palabras, Emanuel Mendoza se desvaneció en una luz dorada que llenó la sala durante unos segundos antes de desaparecer completamente, dejando solo el aroma de jazmines y la certeza absoluta de que acababan de presenciar un milagro que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando Dios toca la tierra, las ondas de ese milagro se extienden por generaciones, transformando no solo vidas individuales, sino el destino entero de una comunidad. En los minutos que siguieron a la desaparición de Emanuel, la sala de juntas permaneció en un silencio sagrado. Los periodistas habían dejado de filmar, no por falta profesional, sino porque sabían instintivamente que acababan de presenciar algo que trascendía cualquier noticia convencional. Leónidas Arriaga seguía arrodillado en el mismo lugar donde había recibido la bendición final de Emanuel. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación profunda que había esperado toda su vida sin saberlo. Carmen Arriaga fue la primera en acercarse a su hermano. «Leónidas, ¿estás bien?» «Carmen», susurró él sin levantar la vista. «Durante 62 años creí que estaba construyendo un imperio. Hoy me doy cuenta de que Dios estaba construyendo su reino a través de mí, y yo era demasiado ciego para verlo». El padre Sebastián Torres se acercó y puso una mano paternal sobre el hombro del millonario arrepentido. «Hermano Leónidas, lo que acabas de vivir es lo que nosotros llamamos una conversión del corazón. No es el final de tu historia, sino el verdadero comienzo». Lentamente, Leónidas se puso de pie y miró a las cámaras de televisión que seguían grabando. «Quiero dirigirme a todas las personas que están viendo esto», dijo con una voz firme, pero transformada. «Mi nombre es Leónidas Arriaga, y durante décadas he sido el ejemplo perfecto de lo que significa perseguir el éxito material a costa del alma. Hoy, gracias a la misericordia infinita de Dios, he recuperado lo que más importa, la capacidad de amar y servir». Se dirigió hacia doña Esperanza, que aún sostenía el cheque de 100 millones de pesos con manos temblorosas. «Señora Esperanza, ese dinero es solo el comienzo. A partir de hoy, el 80% de las ganancias de Arriaga Industries se destinará a obras de caridad, no como una obligación fiscal, sino como un privilegio divino». Los murmullos de asombro llenaron la sala. Roberto Hernández, el director financiero, calculó mentalmente que eso significaría más de 800 millones de pesos anuales para obras benéficas. «Señor Arriaga, ¿está seguro de lo que está diciendo?», preguntó nerviosamente. «Roberto, nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Durante años acumulé riqueza pensando que me daría poder sobre mi destino. Hoy entiendo que la verdadera riqueza es ser instrumento del amor de Dios para transformar vidas». En ese momento, el teléfono de Patricia sonó insistentemente. «Señor Arriaga, es su hijo Rodrigo desde Toronto. Dice que vio la transmisión en vivo y necesita hablar con usted urgentemente». Leónidas tomó el teléfono frente a todos los presentes. «¿Rodrigo? Papá, realmente acabo de ver lo que vi. ¿De verdad estaba Emanuel? ¿Era realmente...?» «Sí, hijo, era realmente quien creemos que era. Papá, ya compré mi boleto de avión. Llego mañana por la noche. Quiero estar contigo para comenzar esa fundación». Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Leónidas. «Hijo, te he esperado 5 años para esta oportunidad. Juntos vamos a hacer que tu madre se sienta orgullosa desde el cielo». Mientras padre e hijo hablaban, algo extraordinario comenzó a suceder en la sala. Los ejecutivos de Arriaga Industries, uno por uno, comenzaron a acercarse a Leónidas para expresar su deseo de participar en las obras de caridad. «Señor Arriaga», dijo Roberto Hernández, «quiero donar mi bonificación anual completa a la fundación. Después de lo que acabamos de presenciar, entiendo que hay tesoros más valiosos que los depósitos bancarios». Patricia se quitó sus costosos aretes de diamantes. «Señor, estos aretes valen 50,000 pesos.
Quiero donarlos para el programa de becas estudiantiles. Uno tras otro, todos los presentes comenzaron a ofrecer donaciones voluntarias. Los periodistas donaron sus honorarios por la cobertura del evento. Los camarógrafos ofrecieron sus servicios gratuitos para documentar las obras de caridad. Y hasta los guardias de seguridad del edificio se acercaron para contribuir con lo poco que tenían. La pequeña Marisol se acercó a Leónidas y le entregó una moneda de 5 pesos. «Señor Arriaga, es todo el dinero que tengo. Mi abuelita dice que cuando das lo que tienes con amor, Dios lo multiplica». Leónidas tomó la moneda con reverencia, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Marisol, esta moneda será la primera donación oficial de la Fundación Elena Arriaga. La vamos a enmarcar como símbolo de que el valor de una donación no está en su cantidad, sino en el amor con que se da». A las 5:00 p.m., 3 horas después del milagro, la noticia había dado la vuelta al mundo. Canales de televisión internacionales, periódicos de Europa y Asia, redes sociales globales. Todos hablaban del milagro de Torreón como el evento religioso más documentado de la historia moderna. Pero más allá del impacto mediático, algo profundo estaba cambiando en la ciudad. Las iglesias reportaron un aumento del 300% en la asistencia dominical. Los bancos de alimentos recibieron donaciones masivas de personas que habían visto la transmisión. Los hospitales fueron visitados por voluntarios que querían servir sin pago alguno. El doctor Fernando Castillo, del Hospital General, llamó a Leónidas esa misma tarde. «Señor Arriaga, desde que terminó la transmisión, hemos recibido más de 200 llamadas de médicos nacionales y extranjeros que quieren venir a Torreón a ofrecer servicios médicos gratuitos. Dicen que quieren ser parte del milagro de Torreón». Esa noche, Leónidas no regresó a su penthouse de lujo. En su lugar, se fue a la humilde casa de Doña Esperanza en la colonia Francisco Villa, donde compartió una cena sencilla de frijoles, tortillas y café de olla. «Señor Arriaga», le dijo la anciana mientras servían la cena en platos de peltre, «mi esposo, que en paz descanse, siempre decía que los milagros más grandes son los que ocurren en el corazón. Hoy vi el milagro más hermoso de mi vida, ver nacer de nuevo un alma». Mientras comían bajo la luz de una bombilla desnuda, Leónidas se dio cuenta de que nunca había disfrutado tanto una comida, a pesar de haber cenado en los restaurantes más exclusivos del mundo. «Doña Esperanza», le dijo, «¿puedo preguntarle algo?» «Claro, joven. ¿Cómo supieron ustedes desde el principio que Emanuel era especial?» La anciana sonrió con sabiduría acumulada en décadas de fe sencilla. «Mire, señor Arriaga, cuando uno ha vivido mucho y ha sufrido mucho, aprende a reconocer cuándo está en presencia del amor verdadero. Emanuel nunca nos prometió milagros, pero cada palabra suya estaba llena de un amor tan puro que sanaba el alma antes de sanar el cuerpo». Esa noche, Leónidas Arriaga durmió en el pequeño sofá de Doña Esperanza bajo una frazada tejida a mano y tuvo los sueños más reparadores de su vida. El milagro de Emanuel había terminado oficialmente, pero las ondas de transformación que había generado apenas comenzaban a expandirse por Torreón, por México y por el mundo entero. Y en algún lugar entre los sueños y la vigilia, Leónidas sintió una presencia cálida que le susurraba: «Bien hecho, siervo bueno y fiel. Ahora comienza tu verdadera obra». 6 meses después del milagro, Torreón se había convertido en un faro de esperanza que atraía peregrinos de todo el mundo, pero la verdadera transformación estaba ocurriendo en los corazones de quienes habían decidido vivir como Emanuel les había enseñado. Era un miércoles soleado de agosto cuando Rodrigo Arriaga caminaba por las instalaciones de la Fundación Elena Arriaga, ubicada en lo que antes había sido el lujoso club privado de ejecutivos de su padre. Los salones que una vez albergaron reuniones millonarias ahora servían comidas gratuitas a 500 familias diarias.
A sus 28 años, Rodrigo había regresado de Canadá, transformado por el relato de su padre sobre el encuentro con Emmanuel. Su experiencia como maestro rural le había dado la perspectiva perfecta para administrar una fundación que ya había distribuido más de 400 millones de pesos en obras de caridad. «Buenos días, jefe Rodrigo», lo saludó Marisol Rodríguez, quien ahora tenía 9 años y trabajaba como coordinadora de sonrisas en la fundación, un puesto que consistía en recibir a los niños visitantes y hacerlos sentir bienvenidos. «Buenos días, Marisol. ¿Cómo está tu abuela?» «Muy feliz, jefe. Hoy llegaron 3 doctores de España para trabajar gratis en la clínica Emmanuel Mendoza que usted construyó». La clínica Emmanuel Mendoza había sido la primera obra mayor de la fundación. Un hospital de 50 camas completamente gratuito, equipado con tecnología de última generación y atendido por médicos voluntarios de todo el mundo que habían visto la transmisión del milagro y querían ser parte de la continuación de esa obra divina. Rodrigo entró a la oficina principal, donde encontró a su padre revisando solicitudes de ayuda. Leónidas, ahora de 63 años, había cambiado físicamente tanto como espiritualmente. Su cabello había encallecido completamente, pero sus ojos brillaban con una vitalidad que nunca habían tenido en sus años de millonario. Usaba ropa sencilla y sus manos, que antes solo conocían documentos financieros, ahora tenían callos de tanto trabajar en construcción de viviendas populares. «Papá, llegaron las fotos del proyecto de Zacatecas», dijo Rodrigo mostrándole un álbum. Leónidas observó las imágenes de la escuela técnica que habían construido en el pueblo minero, donde antes tenía sus operaciones extractivas. Después del milagro, había vendido todas sus minas y usado el dinero para crear escuelas y centros de capacitación laboral. «Mira qué hermoso, hijo. 200 jóvenes aprendiendo oficios que les darán trabajo digno. Esto vale más que cualquier reporte financiero que revisé en mi vida anterior. Papá, ¿alguna vez lamentas haber cambiado tu vida tan radicalmente?» Leónidas se reclinó en su silla sencilla de madera y sonrió. «Rodrigo, durante 40 años perseguí la ilusión de que el dinero me daría felicidad. Acumulé miles de millones de pesos y me sentía vacío. En estos 6 meses ayudando a otros, he experimentado una alegría que no sabía que existía». En ese momento, Patricia Montoya entró con una sonrisa radiante. Ella también había transformado su vida. Ahora coordinaba todos los programas internacionales de la fundación y se había casado con Roberto Hernández, quien dirigía las finanzas benéficas con la misma eficiencia con que antes administraba los negocios lucrativos. «Señores Arriaga, tengo noticias maravillosas. El Vaticano acaba de aprobar oficialmente que se inicie el proceso de investigación sobre los milagros de Emmanuel Mendoza. Quieren entrevistar a todos los testigos del evento del 14 de febrero. Leónidas asintió pensativamente. «Patricia, cooperaremos con cualquier investigación que quieran hacer, pero sabes que para mí no importa si la Iglesia declara oficialmente que fue un milagro. Yo sé lo que viví, sé quién era Emmanuel, y eso ha cambiado mi eternidad». A las 12:00 del mediodía, como todos los días, Leónidas se dirigió al cementerio municipal para visitar la tumba de Elena. Pero ahora ya no iba a pedir perdón, sino a contarles sobre las vidas que estaban transformando juntos. «Elena, amor mío, hoy inauguramos la biblioteca infantil que lleva tu nombre. 50 niños van a poder estudiar cada tarde después de la escuela. ¿Te imaginas? Nuestro dinero finalmente está haciendo lo que tú siempre quisiste, crear esperanza». Después de hablar con Elena, caminaba hasta la Plaza Emmanuel Mendoza, un parque que la ciudad había construido en el lugar exacto donde Emmanuel había aparecido por primera vez. No era un monumento ostentoso, sino un jardín simple con bancas de madera donde las familias se reunían por las tardes. Allí se encontró con doña Esperanza, quien a sus 68 años se había convertido en la coordinadora informal de todas las madres voluntarias de la fundación.
¿Cómo está, señor Leónidas? Bien, doña Esperanza. ¿Y usted? ¿Cómo va el programa de comedores escolares? Muy bien, señor. Ya tenemos 12 escuelas donde los niños reciben desayuno y almuerzo gratuito. Pero le tengo una sorpresa. Doña Esperanza lo llevó hasta una banca especial en el centro del parque. En la placa de bronce se leía: en este lugar, el 14 de febrero de 2026, Emanuel de Nazaret demostró que Dios existe, transformando corazones endurecidos en instrumentos de amor. ¿Sabe quién autorizó esta placa?, preguntó Leónidas emocionado. La gente del barrio se organizó para pagarla. Querían que las futuras generaciones supieran que aquí pasó algo sagrado. Esa tarde, Rodrigo y Leónidas visitaron el Hogar Emanuel, un orfanato que albergaba a 40 niños huérfanos o abandonados. Era el proyecto más querido de ambos, porque Emanuel había mostrado especial cariño hacia los niños. «Papá Leónidas, papá Rodrigo», gritaron los niños al verlos llegar. Esos nombres cariñosos habían surgido espontáneamente entre los huérfanos, quienes veían a los Arriaga como abuelo y padre adoptivos. «Hola, mis pequeños», respondió Leónidas, cargando a una niña de 4 años llamada Esperanza, nombrada así en honor a doña Esperanza Rodríguez. «Papá Leónidas, ¿es cierto que usted conoció a Jesús?», preguntó un niño de 7 años llamado Emanuel. «Sí, pequeño Emanuel, y él me enseñó que la mejor manera de conocer a Jesús es amando a otros como él nos ama a nosotros». «¿Y cómo nos ama Jesús?», preguntó la pequeña Esperanza. «Con un amor tan grande que está dispuesto a cambiar nuestro corazón completo para que podamos ser felices de verdad». Esa noche, en la humilde casa que Leónidas había comprado al lado de la de doña Esperanza en la colonia Francisco Villa, padre e hijo cenaron juntos mientras planificaban los proyectos del siguiente mes. «Papá, ¿sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?». «¿Qué, hijo?». «Que Emanuel nunca nos pidió que fundáramos una institución religiosa o que construyéramos templos en su honor. Solo nos pidió que amáramos como él nos amó». «Es verdad, Rodrigo. El mejor monumento a Emanuel no son las placas ni los nombres de clínicas. Son las vidas transformadas, las familias reunidas, los corazones que han aprendido a dar sin esperar recibir». Antes de dormir, Leónidas salió al pequeño patio de su casa y miró las estrellas, como había hecho todas las noches desde el milagro. «Emanuel, donde sea que estés, quiero que sepas que cada día trato de honrar la oportunidad que me diste. Gracias por demostrarme que nunca es tarde para empezar a vivir de verdad». Y en el silencio de la noche coahuilense, Leónidas sintió la misma presencia cálida que lo había acompañado desde aquel martes transformador, susurrándole palabras que llenaron su alma de paz infinita. «Leónidas, mi siervo fiel, tu nueva vida apenas comienza. Cada acto de amor que realizas multiplica mi presencia en el mundo. Sigue sembrando mi amor, que yo me encargo de la cosecha eterna». 5 años después del milagro que transformó una ciudad, el eco de aquel encuentro divino seguía resonando por el mundo, demostrando que cuando Dios toca una vida, el impacto trasciende el tiempo y el espacio. Era febrero de 2031, exactamente 5 años después del milagro de Emanuel Mendoza. Torreón había cambiado tan radicalmente que los turistas que llegaban no reconocían la descripción de la ciudad que habían leído en libros de historia de 5 años atrás. La torre corporativa Arriaga seguía siendo el edificio más alto de la ciudad, pero ahora funcionaba como universidad gratuita. Los 45 pisos albergaban aulas, laboratorios, bibliotecas y dormitorios para estudiantes de bajos recursos de toda Latinoamérica. En el piso 45, donde antes estaba la sala de juntas del desafío, ahora funcionaba la Capilla de la Transformación, un espacio interreligioso donde personas de todas las faiths se reunían para orar y meditar. Leónidas Arriaga, ahora de 67 años, caminaba lentamente por los pasillos de la universidad que llevaba el nombre de su difunta esposa, Universidad Popular Elena Arriaga.
Su salud había comenzado a declinar 6 meses atrás, pero su espíritu brillaba más fuerte que nunca. «Buenos días, rector Arriaga». Lo saludaban estudiantes y profesores mientras él hacía su recorrido matutino. «Buenos días, jóvenes. Recuerden que cada día de estudio es una oportunidad para convertirse en instrumentos de transformación social». En la biblioteca central, se detuvo frente a un vitral especial que habían instalado el año anterior. La imagen mostraba a Emanuel Mendoza con los brazos extendidos, rodeado de niños de todas las nacionalidades, con la inscripción: «Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos». «Abuelo Leónidas», lo llamó una voz familiar. Era Marisol Rodríguez, ahora de 14 años y estudiante de primer semestre de medicina en la universidad. Su abuela Esperanza había fallecido el año anterior a los 73 años, pero no antes de ver cumplido su sueño de que Marisol fuera doctora. «Hola, pequeña doctora», sonrió Leónidas. «¿Cómo van tus estudios?» «Muy bien, abuelo. Ayer diseccionamos un corazón en anatomía y el profesor nos explicó cómo funciona. Pero yo le dije que el corazón más importante no es el que bombea sangre, sino el que bombea amor, como usted me enseñó». Leónidas sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Durante 5 años, Marisol había sido como la nieta que nunca había tenido, y verla creciendo en sabiduría y bondad era una de sus mayores alegrías. «Marisol, ¿recuerdas el día que conocimos a Emanuel?» «Claro, abuelo. Yo era muy pequeña, pero nunca olvidaré sus ojos. Tenían la misma luz que veo en sus ojos ahora». A las 11 a.m., Leónidas se dirigió a la clínica Emanuel Mendoza, que había crecido hasta convertirse en un hospital de 200 camas que atendía gratuitamente a 50,000 pacientes al año. Rodrigo, ahora de 33 años, había sido nombrado director general de todas las obras de caridad de la fundación, que operaba en 12 países de Latinoamérica. «Papá, llegaron las estadísticas anuales», dijo Rodrigo mostrándole un reporte. «En 5 años hemos ayudado directamente a 2.3 millones de personas. Pero lo más extraordinario es que el 78% de los beneficiarios han creado sus propios programas de ayuda social. El efecto multiplicador es exponencial». «Hijo, ¿sabes qué significa eso?» «¿Qué, papá?» «Que Emanuel tenía razón. Cuando plantas amor en un corazón, ese amor se multiplica infinitamente. No solo hemos ayudado a 2.3 millones, sino que esos 2.3 millones están ayudando a otros millones». En la tarde, padre e hijo visitaron el Museo de la Transformación, ubicado en lo que antes había sido la mansión personal de Leónidas. Las paredes exhibían fotografías, videos y testimonios de las miles de vidas transformadas por el efecto del milagro de Emanuel. Una sección especial estaba dedicada a los milagros secundarios, casos documentados de personas que habían cambiado radicalmente su vida después de conocer la historia de Leónidas. Empresarios de todo el mundo que habían donado sus fortunas, políticos corruptos que se habían convertido en servidores públicos honestos, narcotraficantes que habían abandonado el crimen para fundar centros de rehabilitación. «Papá, mira esto», dijo Rodrigo, señalando una carta enmarcada. «Llegó ayer desde Japón». Leónidas leyó la carta traducida al español. «Estimado señor Arriaga, mi nombre es Hiroshi Tanaka. Soy CEO de una corporación tecnológica en Tokio. Vi el video de su encuentro con Emanuel Mendoza en 2026 y decidí cambiar mi vida. He donado el 90% de mi fortune para crear escuelas gratuitas en Filipinas. Mi empresa ahora solo produce tecnología que beneficia a países pobres. Quería agradecerle por mostrarme que es posible ser exitoso y bondadoso al mismo tiempo. Su hermano en Cristo, Hiroshi». ¿Te das cuenta, hijo? Emanuel tocó mi vida. Yo toqué la vida de Hiroshi a través de un video. Y Hiroshi está tocando miles de vidas en Filipinas. Es exactamente lo que Emanuel predijo. El amor
se multiplica infinitamente. Al atardecer, Leónidas y Rodrigo fueron al cementerio para visitar las tumbas de Elena y doña Esperanza, que descansaban una junto a la otra. Habían decidido enterrar a doña Esperanza junto a Elena, porque ambas habían sido las mujeres que más los habían enseñado sobre el amor incondicional. Elena, amor mío, y doña Esperanza, madre adoptiva, habló Leónidas colocando flores frescas en ambas tumbas. Mañana se cumplen 5 años del día que cambió nuestras vidas. El mundo entero va a venir a Torreón para conmemorar el milagro, pero ustedes saben que el verdadero milagro no fue que Emanuel apareciera, sino que nosotros aprendimos a desaparecer en el servicio a otros. Esa noche, en la Plaza Emanuel Mendoza, se realizó una vigilia de oración que reunió a más de 100,000 personas de 40 países. Leónidas subió al escenario para dirigir unas palabras finales. Hermanos y hermanas de todo el mundo, comenzó con una voz que, aunque debilitada por la edad, resonaba con autoridad espiritual. Hace 5 años, un hombre arrogante y vacío desafió a Dios desde la soberbia de su riqueza material. Esa noche, ese hombre era yo. La multitud guardó silencio absoluto. Emanuel Mendoza aceptó mi desafío no para humillarme, sino para enseñarme que Dios nunca abandona a sus hijos, ni siquiera a los más perdidos. No vino a demostrar que Él existe, sino a recordarme que yo existo para servirle a través del servicio a ustedes. Levantó la vista hacia las estrellas que brillaban sobre Torreón. Hoy quiero repetir las últimas palabras que Emanuel me dijo. Cada vez que alguien ayuda a un hambriento, cada vez que alguien consuela a un triste, cada vez que alguien perdona una ofensa, ahí está Él. Busquen a Dios en los actos de amor y siempre lo encontrarán. La multitud estalló en aplausos que duraron 10 minutos. Cuando terminó la vigilia, Leónidas regresó a su pequeña casa en la colonia Francisco Villa. En su escritorio sencillo de madera, escribió una carta final. Para quien encuentre esta carta después de mi partida, mi nombre fue Leónidas Arriaga. Durante 62 años perseguí la felicidad en lugares donde no existía. A los 62 años, Jesucristo en persona me enseñó que la verdadera riqueza es la capacidad de amar y servir. Si estás leyendo esto, significa que he partido a reunirme con Elena, con doña Esperanza y, espero, con Emanuel mismo. Pero quiero que sepas que mi muerte no es el final de esta historia, sino el comienzo de la tuya. Cada peso que dono, cada escuela que construyo, cada vida que toco, son semillas plantadas en el jardín eterno de Dios. Tu misión es continuar regando esas semillas con tu propio amor. Recuerda, nunca es tarde para cambiar. Nunca eres demasiado viejo para empezar de nuevo. Y nunca estás demasiado perdido para que Dios te encuentre. Busca a Emanuel en cada oportunidad de servir, y Él transformará tu vida como transformó la mía. Con amor eterno, Leónidas Arriaga, siervo inútil, pero agradecido. 3 meses después, el 15 de mayo de 2031, Leónidas Arriaga falleció pacíficamente mientras dormía. Su funeral fue transmitido globalmente y asistieron más de 500,000 personas, incluyendo presidentes, papás, empresarios convertidos y miles de personas humildes cuyas vidas había transformado. Pero la historia no terminó ahí. El día de su funeral, Rodrigo abrió el testamento final de su padre. Leónidas había donado todo su patrimonio restante para crear la Universidad Emanuel Mendoza, que ofrecería educación gratuita a jóvenes de todo el mundo con un solo requisito: comprometerse a dedicar su vida profesional al servicio de los más necesitados. En la primera clase inaugurada en septiembre de 2031, 2026 estudiantes de 80 países comenzaron sus estudios. El número 2026 había sido elegido específicamente para honrar el año del milagro. Y cada 14 de febrero, aniversario del encuentro divino, Torreón recibe a millones de peregrinos que vienen a orar en la Plaza Emanuel Mendoza,
a estudiar en la Universidad Elena Arriaga y a servir en las múltiples obras de caridad que surgieron de aquel martes transformador. La pequeña Marisol, ahora doctora, dirige la clínica Emanuel Mendoza. Rodrigo continúa expandiendo las obras de caridad por todo el mundo. Y cada día, en algún lugar del planeta, alguien lee la historia del millonario que desafió a Dios y descubre que nunca es tarde para que el amor transforme una vida. Porque cuando Emanuel de Nazaret acepta un desafío, no viene a ganar una apuesta, viene a ganar un alma para la eternidad. Y esa alma, multiplicada por millones de otras almas tocadas por el amor, continúa transformando el mundo una vida a la vez, hasta que Él regrese en gloria para completar lo que comenzó en una oficina corporativa de Torreón, Coahuila, un martes de febrero que cambió la historia para siempre. ¿Te conmovió esta historia de transformación y milagro? Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para cambiar, que Dios puede usar incluso nuestros desafíos más arrogantes para manifestar su amor, y que el verdadero éxito se mide en vidas transformadas, no en cuentas bancarias. Si esta historia tocó tu corazón, dale like a este video para que llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Suscríbete al canal para más historias que tocan el alma y transforman vidas. Y déjanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia y qué hora es allí. Queremos saber que este mensaje de amor está llegando a corazones de todo el mundo. Que Dios te bendiga y nunca olvides que Él tiene un plan maravilloso para tu vida.